Estimados alumnos, yo soy el profesor Luis Arabia y hoy día vamos a revisar la histología del sistema reproductor masculino, la ultraestructura y las principales funciones de cada una de estas zonas en el sistema reproductor masculino. Para comenzar a estudiar el sistema reproductor masculino debemos primero enfocarnos en el sistema endocrino y revisar el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Dentro de esta ultraestructura y órgano que vamos a estudiar, tenemos que comenzar hablando del hipotálamo. El hipotálamo produce un decapéptido, una proteína de 10 aminoácidos, que es la hormona liberadora de gonadotrofina. Esta hormona ejerce un efecto importante sobre la adenohipófisis, también llamada pituitaria anterior, y esta a su vez produce dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La principal función en este eje de la hormona luteinizante es estimular a una célula que se encuentra dentro de la gónada, ¿ya? Y esta célula, llamada actualmente célula intersticial, antiguamente célula de Leydig, es la encargada entonces de producir testosterona. Ahora, la testosterona también ejerce un feedback negativo, se autorregula, ejerciendo una función inhibitoria tanto en el hipotálamo a nivel central como en la adenohipófisis. Ahora, es muy importante que los niveles de testosterona se manejen dentro de ciertos parámetros y cierto rango. La testosterona ejerce un efecto importante, mitogénico, en la espermatogonia, produciendo división celular, lo que en el fondo repercute en un aumento de la celularidad espermática en un varón. Por otra parte, la hormona folículo estimulante actúa sobre la célula de Sertoli, ¿ya? Esta célula de Sertoli, llamada actualmente célula sustentacular, tiene un efecto y una función también bastante importante en la espermatogénesis. Espermatogénesis lo consideramos como la producción de espermatozoides, ¿ya? Porque regula la diferenciación del epitelio germinativo, de tal manera que una célula, una espermatogonia, que es la célula más inmadura dentro del epitelio germinativo, se va a transformar por alguna mitosis y sucesivas meiosis, ¿ya?, en un espermatozoide finalmente maduro. Pero todo eso está regulado finamente por la célula sustentacular, ¿ya? Por lo tanto la hormona folículo estimulante, que ejerce un efecto regulatorio en la célula de Sertoli, como la hormona luteinizante, que produce testosterona, ¿ya?, va a ejercer un efecto modulatorio que va a repercutir finalmente tanto en la concentración espermática como en la forma de estos espermatozoides. Ahora, la hormona folículo estimulante, que actúa sobre la célula de Sertoli, también tiene como consecuencia una autorregulación negativa. La célula de Sertoli produce una proteína llamada inhibina, que produce un mecanismo de feedback negativo sobre la adenohipófisis, también produciendo una autorregulación de este eje hipotálamo-gónada, que en el fondo repercute en una mayor o menor concentración de espermatozoides y también en su calidad. Ahora, con respecto a la anatomía del sistema reproductor masculino, encontramos que tenemos testículo, que es un órgano par, que en el ser humano pesa entre 20 y 25 gramos, ¿ya? Y acá se va a producir la maduración estructural desde la espermatogonia espermatozoide, ¿ya? Pero la maduración funcional va a ocurrir en otro órgano par, ¿cierto?, que es el epidídimo. Epi significa sobre el dídimo que es testículo. Por lo tanto, la maduración funcional, eso quiere decir que un espermatozoide ya maduro estructuralmente, ¿cierto?, el proceso que ocurre en el testículo, la maduración funcional va a ocurrir exclusivamente en el epidídimo, ¿ya? Y el epidídimo tiene tres zonas: la zona superior, que es la cabeza, la zona posterior, que es el cuerpo, y un lugar donde se almacenan los espermatozoides hasta el momento de la eyaculación, que es la cauda epidimaria, y ahí lo podemos ver en una fotografía que está abajo a la izquierda, una fotografía donada por el doctor Enrique Castellón, en donde vemos esa estructura, epidídimo, en sus tres segmentos, cabeza, cuerpo y cola, y luego esto se continúa por un conducto que se llama conducto deferente, ¿ya? Deferente se llama así porque viene del latín defero, que significa sacar. Por lo tanto, el conducto deferente es el encargado de sacar los espermatozoides del epidídimo. Este conducto deferente, que es un tubo par, también que lo estamos viendo en la fotografía de arriba a la izquierda, pasa por la zona anterior, superior y posterior de la vejiga y se fusiona al llegar a la próstata
con otra glándula, que es una glándula seminal, vesícula seminal, glándula que produce aproximadamente el 70% del líquido seminal, ya aporta con un pH alcalino. Entonces, al fusionarse el conducto deferente con la vesícula seminal, ya produce lo que es el conducto eyaculador que ya es intraprostático, ¿ya? Ahora, si un paciente tiene una obstrucción del conducto eyaculador, vamos a encontrar obviamente un volumen de líquido seminal disminuido, porque debemos recordar que la vesícula seminal produce el 70% de todo el líquido seminal, pero además en ese paciente no solamente vamos a encontrar un volumen disminuido, sino que también no vamos a observar espermatozoides. Sí vamos a encontrar secreción de la próstata, por lo tanto es una secreción más bien ácida, y eso lo podemos corroborar también con el líquido, en el líquido seminal con una cinta reactiva, ¿ya? Medidora de pH. Hay otra estructura que podemos observar acá y que son las glándulas bulbouretrales, ¿ya? Está a nivel de la base peniana, y estas glándulas bulbouretrales, antiguamente llamadas glándula de Cooper, que son del tamaño aproximadamente de 1 centímetro cúbico, como un poroto, producen una secreción alcalina, ¿ya? Esta secreción alcalina, ¿ya?, tiene como función neutralizar el pH ácido que hay en la uretra peniana, porque debemos recordar también que la uretra, ya al tener este pH ácido por la misma orina, este pH es lesivo, es dañino para los espermatozoides. Finalmente tenemos acá en esta imagen, en la zona inferior de la vejiga, la próstata, un órgano que produce aproximadamente un 20% del líquido seminal, es rico en ácido cítrico, fosfatasa ácida, ¿ya? Y también produce lo que llamamos nosotros el antígeno prostático específico, una molécula que tiene como función principal licuar el líquido seminal, que en un comienzo es un gel, ¿ya?, pero tiene fibrinolicina que transforma en este gel finalmente en líquido, de tal manera que los espermatozoides, ya al cabo de 5 o 10 minutos, se liberan de este gel y pueden pasar ahora a los fluidos femeninos en busca, ¿cierto?, a través de la tuba uterina de los ovocitos para producir la fecundación. En esta imagen podemos observar una fotografía de epididimo. Esta fotografía la saqué hace algunos años en la clínica Las Condes, un paciente que sufrió una orquiectomía bilateral, eso quiere decir una extirpación del testículo, en ese caso por un cáncer testicular, pero al laboratorio se envían estos epididimos para hacer una extracción espermática. Los espermatozoides de este órgano se extraen, se congelan a 196 grados bajo cero, en nitrógeno líquido, de tal manera de poder asegurar o preservar la capacidad fértil de ese varón, de tal manera que cuando él decida ser padre, va a tener la célula haploide congelada para poder lograrlo, o al menos intentarlo. Bien, en esta imagen a la izquierda podemos observar un esquema tanto de testículo como de epididimo, y a la derecha una fotografía. Ahora, todo lo que envuelve el testículo, que lo podemos ver con ese color calipso, es la túnica albuginia, un tejido conectivo denso, ya que forma esta cápsula bastante rígida, que al mismo tiempo separa al testículo en los bulillos testiculares, porque si ustedes se fijan, desde la túnica albuginia hacia la parte dorsal posterior del testículo, se envían unas proyecciones llamadas tabiques, separando un testículo en 250 lobulillos aproximadamente. Y en el interior de cada uno de estos lobulillos encontramos los túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos que van a estar conformados por dos entidades celulares. Una en la célula sustentacular, célula de Sertoli, cuya función depende de los niveles de la hormona folículo estimulante, y también vamos a observar un epitelio germinativo, ¿ya? El epitelio germinativo, ya constituido principalmente por espermatogonia y toda su diferenciación hasta espermatozoide, van a estar presentes en el interior de cada uno de estos túbulos seminíferos. Cada lobulillo testicular tiene aproximadamente 2 túbulos seminíferos. Cada túbulo seminífero en el humano mide en promedio 50 centímetros. Por lo tanto, si nosotros tenemos 2 túbulos seminíferos, tendríamos 1 metro aproximadamente de túbulo seminífero por lobulillo. Pero cada testículo tiene 250 lobulillos. En consecuencia,
tenemos 250 metros de túbulo seminífero por testículo produciendo espermatozoides diariamente. Si eso lo multiplicamos por 2, eso da 500 metros de túbulo seminífero produciendo espermatozoides diariamente. En consecuencia, en el ser humano encontramos una concentración espermática mínima de 15 millones de espermatozoides por mililitro de líquido seminal, pero si eso lo multiplicamos por 15, tendríamos en promedio 75-100 millones de espermatozoides como mínimo, ya produciéndose diariamente, ya en la sumatoria de ambos testículos, ¿ya? Ahora, los túbulos seminíferos drenan hacia la red de testis a través de los túbulos rectos. Si ven en la zona posterior del testículo está la red testicular, ¿ya? Y la red testicular ahora conduce los espermatozoides hacia el conducto epidimario a través de los conductillos eferentes, ¿ya? Los conductillos eferentes, que son pueden ser entre 10 y 20 conductillos eferentes, también llamados conos eferentes, van a drenar en un único conducto epidimario. Conducto epidimario que mide en promedio 6-7 metros, pero va a estar compactado como si fuera un ovillo de lana solamente a 6-7 centímetros, ¿ya? Y luego salen los espermatozoides a través del conducto deferente. En la imagen de la derecha observamos una fotografía donde se observa claramente el testículo, pero a nivel superior e inferior encontramos cabeza y cauda epidimaria, ¿ya? Y todo estaría envuelto por la túnica vaginal. O sea, la túnica vaginal envuelve al testículo con su túnica albugínea, pero la túnica vaginal también envuelve al epidídimo, ¿ya? Por lo tanto, la parte más externa, ¿ya?, de este complejo testículo epidídimo está envuelto por la túnica vaginal, ¿ya? Por lo tanto, entre la túnica vaginal y la túnica albugínea hay un espacio llamado espacio vaginal lleno de líquido. Por lo tanto, el testículo está en una especie de pseudoflotación que permite también la movilidad, ¿ya?, y que actúa como amortiguador de cualquier impacto. Ahora revisemos la célula de Sertoli. La célula de Sertoli, actualmente llamada célula subtentacular, es una de las dos poblaciones celulares que encontramos dentro del túbulo seminífero. Ahí la estamos observando, se caracteriza por su núcleo grande, núcleo evidente. Es una célula grande que abarca desde la zona basal, se ancla a través de mielosoma con la lámina basal y llega hasta la superficie luminal, ¿cierto?, de este túbulo seminífero, acompañando todo el proceso espermatogénico, ¿ya? Ahora, esa célula de Sertoli es una célula que se caracteriza justamente por tener una función de acompañamiento, ¿ya?, del epitelio germinativo, de tal manera que si esta célula falla, la espermatogénesis no se va a producir de manera adecuada, no van a alcanzar a desarrollar flagelos los espermatozoides. Por lo tanto, en el líquido seminal del paciente solo se observarían células inmaduras, ¿ya? En ese caso, el paciente tendría una condición que es de infertilidad. Y para aclarar desde ya los conceptos de infertilidad y esterilidad, conceptos distintos, ¿cierto? El concepto de infertilidad quiere decir que el sujeto tiene epitelio germinativo y que se puede ayudar por hormonas, vitaminas, ¿ya?, de tal manera que el sujeto podría eventualmente desarrollar espermatozoides. Ahora, si el sujeto no produce espermatozoides en el líquido seminal, no son expulsados en el líquido seminal, incluso una intervención quirúrgica a nivel epidimario testicular, se podrían extraer estos espermatozoides y hacer una fecundación asistida, ¿ya? Pero ese sujeto es infértil. A diferencia de un sujeto estéril, el sujeto estéril no tiene ninguna chance de ser padre porque ni siquiera tiene células del epitelio germinativo. Ahora, todo ese proceso que nosotros llamamos espermatogénesis, que es el proceso madurativo de espermatogonia a espermatozoide, es controlado finamente por esta célula. Pero esta célula, a su vez, depende de una hormona, que es la hormona folículo estimulante. Es así que en algunos pacientes que tienen bajos niveles de hormona folículo estimulante, podemos ver en el líquido seminal un epitelio germinativo de escaso desarrollo y muchas veces sin presencia de espermatozoides maduros. En esta imagen obtenida por un corte fino teñido con azul de toluidina podemos observar el epitelio germinativo coexistiendo, ¿cierto?, con la célula de Sertoli. Podemos observar también un epitelio germinativo
que ha ido madurando desde espermatogonia, espermatocitos primarios, que están indicadas en esta imagen, pero podemos encontrar también unas espermátidas que tienen el núcleo alargado, por lo tanto lo llamamos espermátida elongada. Ahora, esas espermátidas elongadas estructuralmente ya son prácticamente espermatozoides. La única diferencia es que se mantienen ancladas aún al epitelio germinativo, de tal manera que una vez que se produce la liberación de esta espermátida elongada hacia el lumen del túbulo seminífero, recién ahí estas células cambian su nombre, las dejamos de llamar espermátida elongada y las consideramos ahora espermatozoides. Bien, en esta imagen a la izquierda observamos los túbulos seminíferos a bajo aumento, a diferencia de lo que estamos observando a la derecha, con un mayor aumento, en donde encontramos los túbulos seminíferos en corte transversal, la periferia del túbulo seminífero, el tejido conectivo, también encontramos fibroblastos, fibrocitos, células mioides, todo eso es el compartimiento peritubular, está la periferia del túbulo seminífero, pero también en los intersticios encontramos un tercer compartimiento, que es el compartimiento intersticial, rico en tejido conectivo laxo, vaso sanguíneo, ¿ya? Y una célula que predomina acá, que es la célula intersticial o célula de Leydig, ¿ya? El funcionamiento de esta célula de Leydig depende casi en su totalidad de la hormona luteinizante, por lo tanto, a mayor cantidad de hormona luteinizante, mayor va a ser el estímulo, por lo tanto el sujeto va a poseer o va a producir una mayor cantidad de testosterona. En consecuencia, esa testosterona va a pasar a los vasos que están en el tejido intersticial y otra parte de la testosterona va a pasar a la lámina basal de tal manera a llegar al epitelio germinativo, y este epitelio germinativo va a entrar en mitosis, sucesiva mitosis, ¿ya? Para aumentar el número finalmente de espermatozoides que ese sujeto va a producir. En esta imagen podemos observar entonces los tres compartimientos del testículo, ¿ya? El compartimiento tubular, formado por el epitelio germinativo. Ahí estamos observando una célula germinal que es la espermatogonia, ¿ya? Y la célula de Sertoli. El segundo compartimiento es el compartimiento peritubular, compartimiento o compartimento, se puede decir de las dos maneras. ¿Qué? No, sí, no puedo cortar. En esta imagen podemos observar los tres compartimientos testiculares, ¿ya? El primer compartimiento es el compartimento tubular. Encontramos un epitelio germinativo, indicado con esta flecha, y la célula de Sertoli, ¿ya? El segundo compartimiento es el peritubular, constituido por estas células mioides, que tienen algunas proteínas como la actina, la miosina, pero también fibroblasto. Se encuentra en la periferia del túbulo seminífero, por lo tanto compartimiento peritubular. Y el tercer compartimiento es el intersticial, ¿ya? En el intersticio, ya lo que está en los espacios rellenando sería en estos espacios intertubulares, en donde encontramos tejido conectivo laxo, colágenos, vasos sanguíneos, fibroblastos y célula de Leydig, ¿ya? La célula de Leydig, célula intersticial, la podemos reconocer fácilmente porque tiene un núcleo esférico, ¿ya? La cromatina periférica muy marcada y un nucleolo evidente cuando el corte pasa por esta ultraestructura. Entonces, en el testículo encontramos estos tres compartimientos, ¿ya? Para poder estudiar cada uno de ellos. En esta imagen podemos observar un resumen de los compartimientos testiculares, ya el túbulo seminífero, que corresponde al compartimento tubular, el peritúbulo, constituido por células mioides y fibroblastos, y el compartimento intersticial, que es el tercer compartimento, donde encontramos ahí en esta imagen un vaso sanguíneo, célula de Leydig, ¿ya? Que son las principales productoras de testosterona. Aquí podemos observar en el esquema de la izquierda la célula de Leydig, una célula de Leydig teñida acá con calipso y la otra de la derecha sin teñir. Pero lo importante de este esquema es que ustedes puedan relacionar cómo la membrana plasmática de una célula de Sertoli contacta a la membrana plasmática del epitelio germinativo y ayuda en este proceso madurativo, ¿ya? A nivel basal encontramos que está en contacto con la lámina basal las células que son la espermatogonia, y la misma célula de Sertoli están ancladas a la lámina basal
a través de hemidemosomas, lo mismo que la espermatogonia, ¿ya? Y las células de Sertoli forman entre sí lo que llamamos nosotros la barrera hematotesticular, ¿ya? Se unen estas células de Sertoli para separar el compartimiento tubular en dos compartimientos. Compartimento basal, constituida por espermatogonia y espermatocito 1 pero temprano, ¿ya? Y el compartimento que está adyacente al lumen, lo más cercano al lumen, que es el compartimento adluminal, donde encontramos el resto de la secuencia madurativa, vale decir, espermatocito 1 tardío, espermatocito secundario, espermatida redonda, elongada, finalmente espermatozoide. Por lo tanto, esta es la secuencia madurativa, ¿ya?, del epitelio germinativo, comenzando desde la base con espermatogonia y sucesivamente entra en mitosis, se transforma en el espermatocito 1 temprano, ¿ya?, luego en el espermatocito 1 tardío, espermatocito secundario, espermatida redonda, espermatida elongada y espermatozoide, ¿ya? En esta imagen ya podemos observar fotografías, en las primeras dos y a la derecha un dibujo, de las células de Sertoli, ¿ya? A la izquierda una fotografía electrónica de transmisión, un corte de 600 Armstrong, un corte ultra fino, ¿ya? Al medio una tinción para microtúbulo, y a la derecha el dibujo correspondiente a lo realizado por Enrico Sertoli, ¿ya?, en donde hizo la primera descripción de esta célula, ¿ya?, llamada inicialmente como célula de Sertoli. Bueno, en esta imagen podemos observar ya espermatozoides maduros, ¿ya? A la izquierda corresponde una fotografía obtenida ayudada por la tinción de hematoxilina y eosina, y podemos observar que en la cabeza del espermatozoide, que es la primera porción de este, encontramos una zona más rojiza que corresponde al acrosoma. El acrosoma es una diferenciación lisosómica del aparato de Golgi que contiene enzimas proteolíticas capaces de romper o horadar la zona pelúcida para producir la fecundación del ovocito, ¿ya? Es importante que un espermatozoide mantenga una proporción acrosómica en la parte anterior de la cabeza, de tal manera que un 30 a un 60, 70% de la totalidad de la cabeza está envuelta, la zona anterior, con este acrosoma, ¿ya? Si un espermatozoide pierde en su trayectoria, en el encuentro con el ovocito, en su recorrido, pierde su acrosoma, no tiene ninguna capacidad de fecundarlo, ¿ya? Necesita llegar con este acrosoma al entorno ovocitario para poder romper la zona pelúcida, penetrar, ¿cierto?, hacia el ovocito y poder producir la fusión de membrana plasmática. Ahora, eso corresponde a la cabeza del espermatozoide. Toda la estructura está envuelta por membrana plasmática, ¿ya? El siguiente segmento corresponde a la cola o flagelo espermático. Y la cola del espermatozoide se divide en tres segmentos. Un segmento en donde encontramos las mitocondrias, que generan el ATP suficiente para el movimiento del flagelo, ¿ya? Y esta zona la llamamos segmento intermedio, ¿ya? Este segmento inicial o segmento intermedio ya corresponderá a estos 5 micrones de longitud, el mismo tamaño que tiene la cabeza del espermatozoide, ¿ya? Y va a generar el ATP, el adenosintrifosfato, para fosforilar una proteína, que es la dineína, proteínas que son motoras, ¿ya?, que van a estar en una estructura que es el axonema, que ustedes muy probablemente estudiaron en biología, pero este axonema, que va en torno al eje del flagelo espermático, se va a fosforilar la proteína dineína, produciendo un cambio en la estructura terciaria, lo que va a repercutir finalmente en el movimiento de todo el ensamblaje del axonema, lo que se traduce finalmente en movimiento, ¿ya? Ahora, ese es el primer segmento del flagelo, segmento intermedio, pero después viene un segmento principal que mide aproximadamente 50 micrones de diámetro, y los últimos 5 micrones de diámetro es el segmento terminal del espermatozoide. Muy bien, en esta imagen podemos observar espermatozoides de diferentes ángulos, una vista lateral a la izquierda, semilateral y vista de frente a la derecha. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando se realiza el estudio morfológico del espermatozoide para valorar el espermatozoide de un varón,
podemos observar que de grosor es 1,5 micrones, de ancho 3 micrones, pero un espermatozoide tiene un largo de 5 micras, ¿ya? De tal manera que esto es importante considerarlo en el momento de evaluar la forma de un espermatozoide para clasificarlo como un espermatozoide normal o anormal en la morfología de la cabeza espermática, ¿ya? Aquí en esta imagen de la izquierda podemos observar los túbulos seminíferos con esta forma cilíndrica, una fotografía electrónica de barrido. Ya hay otra imagen abajo a la derecha, coloreada digitalmente, pero no podemos dar cuenta de cómo se produce la espermiación, la liberación de los espermatozoides, en donde la cola de los espermatozoides se proyecta hacia el lumen del túbulo seminífero, de tal manera que cuando se liberan la espermátida pasan a ser llamadas espermatozoides. En esta imagen podemos observar y nos vamos a enfocar en el compartimiento intersticial, ¿ya? Lo que está en los intersticios entre los túbulos seminíferos. 15% del volumen testicular corresponde a compartimiento intersticial, ¿ya? Tejido conectivo laxo con fibra de colágeno, fibra elástica, fibras reticulares, vasos sanguíneos, ¿ya? Que van a recoger el producto de esta célula de Leydig, que es la testosterona. La testosterona, como es un andrógeno, ¿cierto?, una hormona esteroidal, tiene como sustrato el colesterol. Y toda célula que transforma el colesterol en esteroide va a tener en abundancia dos organelos. Estos son el retículo endoplasmático liso y las mitocondrias. En esta fotografía podemos observar el túbulo seminífero y cómo entra en contacto con la red de testis o red testicular. Cuando el túbulo seminífero, que tiene estas dos poblaciones celulares, el epitelio germinativo y la célula de Sertoli, se acerca a la red testicular, pierde el epitelio germinativo y solamente quedarán presentes las células de Sertoli. A ese segmento de conexión lo llamamos túbulo recto, que actúa de puente entre el túbulo seminífero y la red testicular. Aquí encontramos la red de testis, la imagen de la izquierda, un sistema laberíntico donde caen los espermatozoides desde los túbulos rectos, ¿ya? Y esta red de testis, que tiene un epitelio aplanado, acúbico simple, ¿ya?, va a entrar en contacto con 10 a 20 conductillos eferentes, ¿ya?, que tienen un epitelio cilíndrico simple, pero van a alternar con alguna zona de epitelio pseudoestratificado. Estos conductillos eferentes además tienen unas células con cilio, de tal manera que se favorece el impulso de este conductillo eferente hacia el conducto epidimario, ¿ya? Hay células bajas con microvellosidad absortiva, ¿ya? Y de tal manera que estos 20 conos eferentes van a impulsar, ¿ya?, los espermatozoides, gracias a su cilio, hacia un único conducto epidimario. Estos conductillos eferentes ya pertenecen a la cabeza epidimaria, que está en la zona superior, ¿cierto?, del testículo. En esta imagen es solamente para hacer un breve resumen de lo que ya hemos conversado. Todo el testículo está envuelto por la túnica albugínea. Albo significa blanco, por lo tanto es una túnica de ese color porque es rica en colágeno tipo 1, que va a envolver al testículo. Pero toda la estructura, testículo y epididimo, está envuelto por la túnica vaginal, y entre ambos, ¿ya?, va a producirse un espacio que es el espacio vaginal, ¿ya? Ahora, dentro del testículo vamos a observar 250 lobulillos testiculares en promedio, cada uno con dos túbulos seminíferos que miden 50 centímetros cada uno de estos túbulos seminíferos, ¿ya? Y estos túbulos seminíferos, a través del túbulo recto, van a enviar a los espermatozoides hacia la rete testis, que está a nivel posterior del testículo. Desde la rete testis se van a enviar los espermatozoides a través de los conos eferentes al conducto epidimario. Cono eferente y conducto epidimario inicial, la cabeza del epididimo, ¿ya?, se va a continuar con el cuerpo del epididimo, que va bajando, y a nivel inferior encontramos la cola o la cauda epidimaria, que se continúa por el conducto deferente, que va a sacar los espermatozoides durante la eyaculación. En esta imagen observamos un testículo con su epididimo, la porción superior, cabeza, dorsal,
será el cuerpo inferior, la cola, y sube nuevamente a través del vaso o conducto deferente. Este vaso o conducto deferente ya es aquel que se corta y se anuda para producir la infertilidad del paciente, ¿ya? Proceso que podría ser también reversible mediante cirugía, ¿ya? Y esto lo llamamos entonces la vasectomía. En esta imagen podemos observar los tres segmentos del epididimo: cabeza, cuerpo y cola, pero fíjense lo siguiente: la cabeza del epididimo tiene un lumen bastante menor, pero al mismo tiempo la cabeza, si ustedes se fijan en la porción más alta de la cabeza epidimaria, es distinta, es un segmento inicial bastante distinto al otro segmento, ya que está en la misma cabeza, que se ve a nivel inferior, ya que tiene un poco más de lumen. Pero nosotros podemos ver que en definitiva la cabeza del epididimo tiene un epitelio más alto, un epitelio siempre va a ser pseudoestratificado, pero un epitelio más alto y un lumen menor, a diferencia de lo que encontramos nosotros en la cauda o la cola epidimaria, donde el lumen es amplio, ya, pero el epitelio es más bajo. ¿Por qué ocurre esto? Porque la cauda epidimaria es el lugar donde se almacenan los espermatozoides hasta el momento de la eyaculación. Bueno, la maduración estructural del espermatozoide ocurre íntegramente en el testículo, proceso que dura aproximadamente 70 a 74 días. Pero la maduración funcional, o sea, la capacidad de movimiento de los espermatozoides, de unirse al ovocito y de penetrar la zona pelúcida, ocurre en el epididimo. Ustedes podrían hacer una extracción de espermatozoides del testículo y estos espermatozoides no tienen capacidad de movimiento, no se mueven. Pero si se hace una extracción de espermatozoides desde el epididimo, ya, estos espermatozoides sí tienen capacidad de movimiento. Bien, acá entonces podemos ver, si se fijan con detalle, los conos eferentes o conductillos eferentes, ¿ya? Fíjense en el lumen. El lumen es bastante festoneado, irregular, es un epitelio pseudoestratificado. Son abundantes estos conos eferentes, son 10 a 20, que van a desembocar en un conducto cuyo diámetro es mucho mayor, porque es único, que es el conducto epididimario. Y aquí podemos comparar la ultraestructura del epididimo con los conos eferentes. Fíjense que los conos eferentes tienen un diámetro mucho menor, el epididimo un diámetro mayor, pero ambos poseen un epitelio pseudoestratificado, ¿ya? La diferencia es que los conos eferentes tienen alguna célula ciliada, cosa que no posee el epididimo. El epididimo también es un epitelio pseudoestratificado, pero con estereocilios. Y en esta imagen podemos observar claramente este epitelio pseudoestratificado. Hacia el lumen se ven los estereocilios, que son estas diferenciaciones apicales de la membrana plasmática sin capacidad de movimiento, y en el centro podemos ver aglomerados los espermatozoides, ¿ya? Encontramos células basales, células principales, y fíjense que los estereocilios comienzan a liberar y secretan glicerofosfocolina. Esto inhibe la capacitación espermática. ¿Qué quiere decir eso? Que el espermatozoide no va a reaccionar, ¿ya? No va a producir una reacción acrosómica mientras esté en tránsito dentro del sistema reproductor masculino. ¿Por qué? Porque si un espermatozoide pierde su acrosoma, cuando llegue al sistema reproductor femenino y se encuentre con el ovocito, no va a tener un organelo que es esencial, que es el acrosoma, para horadar la zona pelúcida, para romper la zona pelúcida. Por lo tanto, ¿cómo se evita la pérdida del acrosoma? Gracias a la inhibición de la capacitación espermática producida por la secreción epidimaria de glicerofosfocolina. Y en esta imagen observamos ya la cola del epididimo. Fíjense que el epitelio ya no es tan pseudoestratificado. Hay algunas pocas zonas que son pseudoestratificadas, pero en su mayor parte es un epitelio simple, en algunas zonas cilíndricas y en algunas zonas hasta cúbicas. Pero sigue siendo denominado epitelio pseudoestratificado con estereocilio. En el centro encontramos esta masa de espermatozoides, ¿ya?, que va a producir aproximadamente
entre la secreción testicular y epidimaria el 5% de todo el fluido llamado líquido seminal, ¿ya? Solamente el 5% viene de origen testicular y epidimario. El 95% restante va a estar constituido por 70% secreción de la vesícula seminal, secreción alcalina, 20% de secreción prostática, secreción ácida, ¿ya? Y un 5% aproximadamente también de secreción de la glándula bulbouretrales, ¿ya? Muy bien, función epidimaria. ¿Cuál es la función del epidimo? Primero, transporte de los espermatozoides producidos estructuralmente en testículo, ya que viajan hacia el epidimo y luego son expulsados por el epidimo a través del conducto deferente. Maduración de los espermatozoides desde el punto de vista funcional, y la cola del epidimo los almacena hasta el momento de la eyaculación. Acá a la izquierda podemos ver el cordón espermático. El cordón espermático en su interior va a tener vaso sanguíneo, tejido conectivo laxo, el músculo cremaster abajo, la parte inferior de la fotografía de la izquierda, pero ahí destaca, cierto, el conducto deferente. Fíjense que el conducto deferente tiene su mucosa, una capa muscular y una zona externa, la adventicia. La mucosa sigue siendo una mucosa con un epitelio idéntico al epidimo, un epitelio pseudoestratificado con estereocilios, ¿ya? Pero fíjense la capa media, que es una capa muscular. Bastante importante es esto porque el líquido que contiene en su interior, que son los espermatozoides con muy poca agua, ¿ya?, va a ser expulsada con suficiente potencia para que llegue hasta el conducto eyaculador. Acá el conducto deferente podemos ver el epitelio, su lámina propia, el epitelio, como ya les mencioné, pseudoestratificado con estereocilios, ¿ya? Y podemos ver también con mayor detalle la diferente altura que alcanzan estos núcleos, pero debemos recordar que todas las células alcanzan la lámina basal, lo que define este epitelio como un epitelio pseudoestratificado. Nuevamente, acá podemos ver el conducto deferente con su mucosa, la capa muscular y la adventicia, y la capa muscular que está conformada por una longitudinal interna y otra externa y una capa circular media. Veamos ahora la glándula seminal. La glándula seminal, que en promedio mide aproximadamente 15 a 17 centímetros de longitud, que es un órgano par ubicado sobre la próstata, que se va a comunicar y va a contactar a la ampolla del conducto deferente, esta dilatación del deferente que hace contacto entonces con la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador, que ya es intraprostático, ¿ya? Y este conducto eyaculador se fusiona en la uretra prostática y se continúa después por la uretra peniana, de tal manera que toda la secreción proveniente del testículo epidídimo conducido por la ampolla deferente se une a la secreción de la vesícula seminal. Por lo tanto, aproximadamente el 70% de la vesícula seminal, 5% testículo epidídimo, va a ser expulsado a través del conducto eyaculador. En consecuencia, si un paciente tiene una inflamación por infección o traumatismo del conducto eyaculador, el 75% del volumen seminal no va a ser expulsado a través de la uretra prostática y uretra peniana, de tal manera que el paciente tendría una hipospermia. Hipo significa menor, ¿cierto? Menor volumen, ¿ya? Y además el pH de ese líquido seminal sería completamente ácido, porque solamente tendría la presencia de la secreción prostática, secreción que tiene un alto contenido de ácido cítrico. La glándula seminal, por su parte, produce ácido ascórbico en bajas concentraciones, pero mantiene el estado reducido del microambiente para mantener protegido de la especie reactiva del oxígeno al espermatozoide. También produce fructosa, que es una de las principales fuentes energéticas de la mitocondria del espermatozoide, junto con la glucosa. Prostaglandinas, cuya molécula se descubrió inicialmente en la próstata, pero son más abundantes en la vesícula seminal. Y también encontramos un pigmento lipocromo, que son las flavinas, ¿ya? Las flavinas son fluorescentes bajo estimulación ultravioleta, ¿ya? Y también se utilizan en medicina legal, medicina forense,
para la búsqueda de células espermáticas cuando se sospecha de algún presunto violador o algún presunto sospechoso ya de algún crimen. Ya fácilmente se estimulan este pigmento con la luz ultravioleta para poder generar la visualización y posterior extracción del DNA de los espermatozoides. ¿Ya? Las prostaglandinas cumplen un efecto también importante porque bañan a los espermatozoides y también los camuflan, los protegen del sistema inmunológico femenino. ¿Ya? Pero en conjunto, las secreciones del líquido seminal son más bien alcalinas. Es importante esto, porque el 70% del líquido seminal es de este origen, vesícula seminal. Y el líquido seminal por sí mismo tiene que tener un pH siempre sobre 7.2 para poder al menos neutralizar el pH ácido presente en los fluidos vaginales de la mujer, porque el pH ácido es letal para los espermatozoides, tiene que ser neutralizado, y la manera de neutralizarlo es producir altas concentraciones de bicarbonato que puedan neutralizar ese pH ácido. Ahora, los fluidos femeninos son ácidos, tienen esta naturaleza ácida, gracias al Lactobacillus vaginalis, que es la flora normal, ¿cierto?, de esa zona, que transforman glucosa en ácido láctico, ya como medida de precaución, de protección, una medida inmunológica que evita la contaminación por bacterias patógenas, pero al mismo tiempo evita la contaminación por hongos. En esta imagen podemos ver la vesícula seminal, y la vesícula seminal está envuelta por una adventicia fibroelástica, musculatura lisa que se va a contraer durante la eyaculación para expulsar este 70% correspondiente al líquido seminal, ¿ya?, cuya procedencia es este origen, la vesícula seminal. Y la vesícula seminal posee un epitelio pseudoestratificado sin especializaciones apicales. Ahora, aquí observamos un resumen de todo lo que hemos estudiado, con el número 1 el testículo, envuelto por la túnica albuginia que separa a través de los tabiques al testículo en lobulillos testiculares. Los túbulos seminíferos que están en el interior de los lobulillos van a drenar en la red testicular, la red de testis, se va a conectar con el epidídimo, y aparece con el número 2, los conos o conductillos eferentes, que van a enviar a los espermatozoides hacia la cabeza, en donde ubicamos el conducto epidimario inicial, y se continúa a través del cuerpo, cola epidimaria, y luego a través del conducto deferente van a ser expulsados los espermatozoides, y a nivel de cuando se conecta con la próstata se dilata este conducto deferente y forma la ampolla de este conducto, la ampolla del deferente, ¿ya? Se fusiona, se mezcla, se une las secreciones con las secreciones provenientes de la vesícula seminal, se fusionan y forman un conducto eyaculador, ya el conducto eyaculador que va a fusionarse con el conducto eyaculador de la glándula contralateral, y va a formar una uretra prostática que va a enviar toda la secreción a través de la uretra peniana, y el líquido seminal va a salir expulsado, ¿cierto?, hacia la cavidad vaginal, en donde va a continuar su camino este espermatozoide, ¿ya? Pero previamente el antígeno prostático específico, ya esta licuasa, esta fibrinolicina de la próstata, va a transformar ese gel en líquido para liberar los espermatozoides, y estos puedan ascender a través del cuerpo uterino y tubo uterina en búsqueda, ¿cierto?, del ovocito para la fecundación. Bien, ahora la próstata ya es un órgano que pesa entre 20 y 30 gramos aproximadamente, produce un 20% de líquido seminal, una secreción más bien ácida porque contiene ácido cítrico en abundancia, ¿ya? Además tiene algunos antioxidantes como la vitamina C, ¿cierto?, llamado ácido ascórbico, el ácido cítrico, tiene zinc en abundancia también, que protege el DNA, inmunoglobulina del tipo A, que es la inmunoglobulina que son capaces de traspasar la barrera epitelial y forma parte de las secreciones, ¿ya? Enzimas proteolíticas como el antígeno prostático específico, que es una fibrinolicina,
una fibrinolicina que va a licuar este gel, ¿cierto?, que es el líquido seminal, y de esta manera se libera el espermatozoide de este líquido seminal para llegar hasta los fluidos femeninos. Conforman la primera porción del eyaculado y aportan, como ya dije, a un 15-20% de la totalidad del líquido seminal. Acá nosotros encontramos estas glándulas túbulo-alveolares compuestas, ya 30-50 glándulas alveolares, gran lumen, que se comienzan a fusionar ya en estos conductos excretores para vertir su secreción a través de la uretra prostática y luego a través de la uretra peniana. Aporta con el 20% del líquido seminal, pero fíjense que en esta glándula túbulo-alveolares en el interior encontramos restos de secreción que no han sido expulsados, que comienzan a aumentar su tamaño, que se calcifican, y esto lo llamamos los cuerpos amiláceos. Acá nuevamente encontramos los cuerpos amiláceos, que esta secreción calcificada que avanza con el tiempo, y los pacientes entonces comienzan a presentar mayor cantidad de estos cuerpos amiláceos. Nos vemos en próstata de individuos seniles, ya que comienza a obstruir el excretómero y comienza a aumentar también de tamaño en alguna zona esta próstata. Con mayor aumento el cuerpo amiláceo teñido de celeste, donde vemos que esta secreción se acumula en el lumen de este adenómero prostático, ¿ya? Y muchas veces impide la salida de la secreción. Entonces aquí podemos ver la próstata, que en un corte transversal, en su punto central encontramos la uretra, y tres zonas. Una zona donde encontramos las glándulas mucosas, que es lo más cercano a la uretra. Una segunda zona donde está la glándula de la submucosa, y unas glándulas que están en la periferia, que son las más grandes, las glándulas principales, ¿ya? En esta zona de las glándulas prostáticas principales, en la periferia, a nivel dorsal y lateral, es donde con mayor frecuencia se producen los adenocarcinomas prostáticos, ¿ya? La zona anterior es muy difícil porque carece de glándula abundante, no así la zona lateral y dorsal. Entonces, esta glándula produce el antígeno prostático específico, que es una fibrinolicina que licúa el líquido seminal, y en algunas condiciones patológicas, como cuando se rompe la indemnidad de la membrana basal, este antígeno prostático específico podría entrar a la sangre y la podemos medir, ¿ya? No solamente en un adenocarcinoma aumenta el antígeno prostático específico, sino que también en una hiperplasia prostática benigna. Por lo tanto, esta prueba de laboratorio marcará solamente un crecimiento prostático, pero no indica si es maligno o benigno. Ahora, hay pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer de próstata, membrana basal intacta de su epitelio, por lo tanto marcan negativo a esta prueba bioquímica que se realiza en el laboratorio, que es la prueba del antígeno prostático específico. Marca negativo a pesar que tengan un adenocarcinoma. Bueno, finalmente, para ir concluyendo esta clase de sistema reproductor masculino, vamos a hacer un pequeño resumen de 2 minutos en qué consiste este sistema reproductor masculino. El sistema reproductor masculino encontramos los testículos, que pesan 20-25 gramos. Acá se produce la maduración estructural de los espermatozoides desde la línea espermatogénica, que es la espermatogonia, la célula madre, acompañada funcionalmente de la célula de Sertoli, que comanda esta espermatogénesis, y todo eso ocurre dentro del túbulo seminífero. Y a eso lo llamamos compartimiento tubular. Lo que rodea a cada uno de los túbulos seminíferos, compartimiento peritubular, que son células mioides y fibroblastos. Y por último, el compartimento intersticial, que es tejido conectivo laxo, con las células intersticiales, ya que son las células productoras de testosterona, antiguamente llamadas células de Leydig, cuya función depende de la hormona luteinizante. Una vez que se producen los espermatozoides, maduran funcionalmente en el epidídimo, pasando por sus 3 segmentos, cabeza, cuerpo y cola. Finalmente salen por el conducto deferente. Conducto deferente que se une a la vesícula seminal, se introduce a la próstata a través del conducto eyaculador, y de esta manera el líquido seminal es expulsado. 70% de origen de la vesícula seminal, 20% de la próstata, y el 10% restante viene de
un 5% de testículo y epidídimo, y el otro 5% de las glándulas bulbo-uretrales, antiguamente llamadas glándulas de Cooper. Todo eso hace que el líquido seminal tenga condiciones adecuadas para poder fecundar un ovocito. Ahora, las condiciones son las siguientes. Primero, el paciente debe tener una concentración espermática mínima de 15 millones por mililitro de líquido seminal. Una morfología espermática, esto es interesante, no menor al 4% de espermatozoides normales. ¿Y por qué interesante? Porque en el resto de las especies animales nosotros hablamos de morfologías normales del 80-90% como normal, espermatozoides de forma normal, 80-90%. En cambio en la especie humana hablamos de apenas un 4% de espermatozoides normales, ¿ya? Y eso es considerado como un individuo normal. O sea, si tiene un 4, 5, 6% de espermatozoides morfológicamente normales, está bien con ese parámetro. Otra cosa importante es que los espermatozoides tienen que estar vivos. Obviamente, un 58% de los espermatozoides se considera normal, un 58% como límite inferior de referencia, ¿ya? Y el líquido seminal, como volumen mínimo, debe tener 1,5, 2 ml de líquido seminal un varón para que sea considerado como normal. Estos son los límites inferiores de referencia. Muy bien, estimados alumnos, estamos llegando al fin de esta clase. Espero que les haya gustado, que les sea útil. Cualquier pregunta, duda que tengan, me pueden escribir directamente a mi correo que aparece al inicio de esta presentación, ¿ya? Y con gusto yo podré seguir ayudándolos a entender esto tan interesante que muchos de ustedes probablemente se vayan a dedicar el resto de su vida a la andrología o a la urología, para también contribuir a ayudar a las parejas que tienen algún grado de dificultad, ¿cierto?, para poder lograr ser padres. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.